siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Un cordial saludo para ustedes que a esta hora se conectan con este espacio de servicio, formación y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria. Como siempre, estamos prestos a resolver todas esas inquietudes sobre temas que se presentan en nuestro diario vivir y que están relacionadas con el derecho. Hoy estaremos entonces hablando de la custodia, patria potestad y obligaciones alimentarias. Para eso nos acompaña el profesional Leonardo Díaz Ortiz. Él es especialista en Derecho Administrativo, abogado litigante en familia y civil, docente universitario y se desempeña como líder en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la zona occidental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Leonardo, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio al derecho. Muy buenas tardes, Sandra, y a todos los televidentes. Bueno, vamos a iniciar y a entrar en materia. Como lo mencioné, el tema del día es custodia y obligaciones alimentarias y vamos a empezar por definir cuál es esa diferencia entre custodia y patria potestad. Claro que sí, Sandra. La patria potestad es ese conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres referente a un menor según la ley 1098. Entonces, esa es la característica especial de la patria potestad. La custodia es más un acto físico de quien, digamos, tiene bajo el cuidado a un menor determinado, pero custodia propiamente dicho desde el punto de vista jurídico. No es, digamos, un cuidador provisional o temporal, sería quien tenga la custodia, sino que es quien los ostenta legalmente, que serían los padres del menor o quien legalmente por la vía judicial se le encomiende, digamos, esta labor de cuidar y garantizar una serie de derechos, porque es un conjunto de derechos realmente la custodia, como la patria potestad también, para garantizar la educación y todo lo que tiene que ver relacionado con el menor, alimentos, recreación, cultura, también la obligación de corregir al menor. En términos legales, un menor podría hacer uso de las dos, de la custodia y la patria potestad. ¿Cómo funcionaría? Claro, es que legalmente los menores ostentan, digamos, ambas, digamos, derechos y obligaciones que emanan de los padres y de ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? La patria potestad como tal es concomitante con la custodia, porque la patria potestad se da por el mero hecho de nacer el menor y una vez nace también es una serie de obligaciones y derechos de sus padres. Entonces la patria potestad es exclusiva de ambos. Ahora bien, la custodia, por menester de la ley, principalmente la tienen los padres, pero eventualmente puede, digamos, cambiar tal situación por una serie de acaecimientos posteriores al nacimiento del menor que pueden desencadenar, digamos, en poder modificar esa custodia que emana originalmente y legalmente de los padres en principio. Bueno, ahorita leía un término que es no emancipado. ¿Qué es eso? ¿Qué es un hijo no emancipado? Claro, la emancipación es más un término legal que tiene que ver con el menor que es mayor de 16 años y menor de 18 años, pero que sigue bajo la custodia y los cuidados personales de sus padres. Esa emancipación, digamos, puede modificarse automáticamente por cumplir 18 años la persona, que ya pasaría, digamos, a una segunda etapa de su vida, por decirlo así, ya pasaría de ser menor a una persona de gozar de todas las obligaciones y deberes que la ley le trae también, digamos, por el cumplimiento de la mayoría de edad. Pero mayor de 16 años también puede emanciparse por acuerdo con los padres y también por la vía judicial, que es, digamos, que ya los padres no van a tener ese cuidado y esa custodia de ese menor, sino que él los va a asumir como propios y hay unos procedimientos establecidos para tal fin. Con la mayoría de edad se pierden entonces, llamémoslo derechos, esos dos derechos del menor. Digamos que se pierden unos, más bien el padre y la madre, digamos que cesan continuar
con una serie de obligaciones, cesaría esa obligación, y el menor, digamos, pierde el derecho en el buen sentido de la palabra, porque ya no, digamos, no está supeditado y subsumido como a las orientaciones de sus padres, en teoría, y va a ganar otra serie de derechos también y obligaciones, derechos políticos, va a poder también, pero ya va a tener unas obligaciones también con la sociedad y con sus padres también, porque va digamos, a cambiar esa situación. Bueno, leía otro término, Leonardo, y es la custodia compartida. ¿De qué se trata? La custodia compartida, como hablamos ahora, la tienen padre y madre, ¿sí? Entonces, al estar ambos con vida, van a tener, digamos, los mismos derechos y las mismas obligaciones con el menor. Obligaciones que son de custodia, de cuidado, de educación, pero también una obligación de alimentos, pero también un derecho de los padres y un derecho del menor, como son las visitas, como son también poder compartir hasta donde sea posible en familia, pero sino también que los padres puedan tener, digamos, ese acceso y ese compartir con el menor, que realmente lo que se está haciendo es cumpliendo con una serie de obligaciones contenidas en la Ley 1098, que se soporta, que es la que comúnmente conocemos como la Ley de Infancia y Adolescencia, y esta se soporta básicamente con tratados internacionales. Digamos que esta ley es el fundamento, los tratados de la niñez a nivel internacional, y es todo el soporte que se orienta, y uno de esos, digamos, condiciones o características son custodia y cuidados personales, que no solamente es un acto como tal, sino que enmarca una serie de obligaciones y derechos tanto para los padres como para el menor. Bueno, pongamos un ejemplo, padres separados. ¿Cómo debería funcionar ahí el tema de la custodia, la patria potestad? ¿Cuál sería el deber ser? Listo. Primero que todo, la patria potestad, por el hecho de los padres estar separados, no se modifica. Sigue rigiendo para los dos. En su totalidad, salvo una orden judicial, una sentencia judicial, por unos casos específicos que trae la ley. Por actos graves contra el menor, bueno, la ley trae como taxativamente en qué momento se puede suspender y hay que agotar un proceso judicial. Los padres se separan, ¿qué pasa con los menores? Gozan de los mismos derechos. ¿Cómo se establece, digamos, ese régimen de acompañamiento, de visitas, de alimentos, de custodia? Lo que se tiene que hacer es, inicialmente por la vía de la conciliación. Digamos que es un llamado también que se le hace a la sociedad. Hay que procurar que en estos temas jurídicos donde tienen que ver menores, no se pueden cosificar a los menores y usarlos como elementos de presión para los padres. Lo más sano y digamos que lo más beneficioso para el menor, que es lo que realmente se busca en estos procesos, proteger sus derechos, que son fundamentales y que priman sobre los quereres, los gustos y digamos las decisiones que tomen los adultos, es respetar mucho. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Es por la vía de la conciliación, con la asesoría de un abogado debe ser, sea ante notaría o ante juzgado. Tienen procedimientos diferenciales, ante notaría tienen un costo inferior, tienen un costo determinado, pero ahí digamos va a haber una celeridad en el proceso. Ante juzgado se puede hacer de mutuo acuerdo también, tal vez puede tardar un poco, depende digamos de la carga que tenga el juzgado en su momento de conocimiento, que en este caso sería el circuito de familia, y entonces depende de esa carga, sin ningún costo el juzgado bien puede tramitar digamos de mutuo acuerdo todo lo que tiene que ver con alimentos, con el divorcio, con la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces es un bloque que se hace. Si no se puede hacer por la vía de la conciliación, que es lo más recomendado, bien cualquiera de los padres puede iniciar varios procedimientos ante bienestar familiar. Algunas veces, digamos, las comisarías también acompañan estos procesos cuando a falta de defensor de familia, es una competencia subsidiaria, acompaña, digamos, estos procedimientos de conciliación, de orientar y, digamos, buscar un punto razonable. Y si no se puede conciliar, que es obligación intentarlo, sea que se haga finalmente o no, entonces lo que se procede es un proceso judicial en tal sentido en que el juez, digamos, determine y acompañe la determinación final de cómo van a ser esos, digamos, la custodia compartida, las visitas, el régimen de alimentos, también recreación, y usualmente cómo se hace, digamos que se buscan periodos y acuerdos razonables. En caso de que las partes no lo acuerden,
el juez lo que normalmente hace es, te pongo un ejemplo, la semana de Semana Santa está con el padre, entonces la semana de vacaciones va a estar con la madre y el próximo año se invierte, digamos, ese acompañamiento. Pero también las vacaciones se invierten en 2 vacaciones largas, entonces en uno de los padres, el padre, y en el otro la madre. Pero también, digamos, el 24 de diciembre está con un padre y el 31 con el otro y el próximo año se invierte. Entonces, digamos que buscas como una equidad para el menor, pero también para los padres, teniendo claro que prima es el interés del menor. Cumpleaños del menor, mediodía el padre, mediodía la madre, y es una situación muy complicada, pero que por eso es que es el llamado a la comunidad que finalmente se pongan de acuerdo, porque no es justo someter a los menores a estas controversias de los adultos cuando ellos no tienen la culpa, digamos, de las situaciones que puedan suceder. Entonces es bastante incómodo porque eventualmente el juez también pudiese determinar, y también de mutuo acuerdo se puede hacer, pero me parece que es un poco traumático, y es que 6 meses con el padre, 6 meses con la madre, y es un poco, digamos, caótico para el menor. En algunas situaciones depende de las características, porque en algunas situaciones los padres no viven en el mismo municipio, porque en algunas ocasiones, digamos, que el padre no tiene la disponibilidad de tiempo para generar ese acompañamiento, o la madre también sucede. Entonces, digamos que esa sería la ruta, pero siendo muy enfático que la mejor siempre es llegar a un buen acuerdo en aras de proteger y garantizar los derechos del menor. ¿Y se tiene en cuenta la opinión del menor? Porque muchas veces uno tiene la mejor relación con un padre que con el otro, o su estilo de vida. Claro, la ley 1098 contiene, digamos, una serie de deberes, de obligaciones que tienen que ver con los menores, y parte de ese contenido dice que efectivamente el menor será escuchado en todas las actuaciones administrativas, judiciales que se adelanten y donde él tenga, digamos, alguna implicación de forma directa o indirecta. Entonces, esta ley nos dice que efectivamente el juez, si fuera en el caso de familia, o el funcionario administrativo que pudiese ser el comisario o el defensor de familia, deberá tener en cuenta la opinión del menor. Yo te pongo un ejemplo de tantos procesos de familia que yo he llevado. Había uno donde la niña extrañamente quería estar con el papá, no con la mamá. Entonces finalmente ese concepto inclinó la balanza de tal forma que fue mejor llegar a un acuerdo para que el padre estuviera con la menor, porque así lo expresó. Entonces, digamos que el proceso estaba muy nivelado, pero inclinó la balanza esa petición expresa que hizo la menor al juez, que definitivamente quería estar con su padre. Bueno, ¿y qué documentos o qué debe hacer un padre que quiere eso, obtener la custodia de su hijo? Básicamente, digamos que más que documentos es el procedimiento. ¿Por qué? Porque en el municipio donde hay defensoría de familia, allí le asesoran, depende del caso determinado, o donde haya comisario de familia. También subsidiariamente la personería puede generar acompañamiento en ese sentido, o si no, tendría que solicitar un abogado de oficio si se fuera a tramitar en juzgado. Lo más común y razonable para custodia y cuidados personales mínimamente es el registro civil de nacimiento del menor y la copia de la cédula de la madre, ¿cierto? Para demostrar que tienen ese vínculo familiar. Ahora, documentos adicionales depende del tema. Si usted me dice a mí es custodia y cuidados personales y el padre, digamos, va a buscar que se le permita, el padre puede aportar elementos razonables de prueba para el juez, para demostrar ingresos, para demostrar, digamos, una estabilidad en un lugar determinado, para demostrar que tiene ese vínculo con el menor y que definitivamente pues tiene ese derecho, siendo claros que la custodia y los cuidados personales no necesariamente emanan de la capacidad económica, sino que también requieren un vínculo afectivo con el menor. Y tiempo, supongo. Y tiempo, porque una persona que tiene un horario laboral de 6 de la mañana a 6 de la tarde, le va a quedar muy difícil brindarle ese acompañamiento al menor, que tiene que ver también con esa parte de los derechos que tiene el menor, de que se le brinde amor, de que se le brinde acompañamiento y que se le brinde, digamos, una educación, pero también la facultad correctiva, también acompañarlo en cosas tan sencillas como comúnmente se ve, estoy ayudándole a hacer la tarea. Eso es una obligación del padre y es un derecho que tiene el menor a que se le genere ese acompañamiento.
Leonardo, ¿es largo ese proceso en el tema de custodia? A ver, depende cómo lo enfoquemos. Si lo vemos desde el punto de vista de la conciliación, es muy corto, es breve. ¿Por qué? Porque otra de las ventajas que tiene conciliar, además de garantizarle al menor que no se va a generar una afectación, finalmente es la celeridad. Entonces digamos que en una notaría normal, porque cada notaría funciona diferente, depende de la carga que tenga digamos, de gestiones y de trámites, al igual que los juzgados, pero eventualmente una notaría puede demorarse, porque normalmente hay que tener en cuenta algo, y es que estos procesos normalmente pueden ir acompañados de un divorcio y una liquidación de una sociedad conyugal. Pero si solamente nos enfocamos en el tema del menor, es posible que en un mes, mes y medio podamos tener, digamos, agotada la etapa por la vía conciliación legalizada en notaría con acompañamiento de abogado. Siempre se requiere ese acompañamiento porque hay que firmar una escritura pública donde esté ese acuerdo, no es en un documento privado, no es de forma verbal, debe ser, digamos que tiene un formalismo para garantizarle a las partes que van a tener un cumplimiento y una posibilidad de exigir, porque en este acuerdo se tendrá que contemplar también, digamos, la cuota alimentaria, y para que la persona pueda exigir por la vía ejecutiva, judicial, en un estrado, ante un juzgado, va a tener que tener un soporte para poder demostrar el compromiso de la cuota alimentaria. Pero si lo hacemos en un juzgado, debemos agotar la etapa de la conciliación primero, luego de agotada esta, seguirá el proceso judicial, y la etapa de la conciliación probablemente puede tardar aproximadamente 20 días, un mes, porque depende también de la disponibilidad de la entidad que va a gestionar esa conciliación. También es importante aclarar que hay centros de conciliación particulares donde la persona, ese sí tienen un costo, pero la persona va a poder pagar, y digamos que eso va a agilizar más esa etapa preprocesal. Ahora, si vamos a juzgado, depende de la carga del juzgado, pero no creo que en la etapa procesal que tiene que agotar demore menos de 4 o 5 meses aproximadamente, suponiendo que tenga un trámite normal y que el juzgado no esté muy congestionado, porque también sabemos que los juzgados tienen muchos procedimientos, tramitan tutelas, y que hay que entender que ellos tienen un orden de prelación en los procesos, y ahí de pronto es donde se ralentiza esa efectividad de los juzgados. Bueno, Leonardo, ya que usted menciona el tema de cuota alimentaria, tenemos un televidente con una pregunta similar en cuanto a obligaciones alimentarias. Él es Hernando Ramírez. Mi nombre es Hernando Ramírez, soy docente y tengo una pregunta que hacer. Tengo una niña de 10 años y la mamá de ella está exigiéndome constantemente la cuota alimentaria, con la cual he cumplido debidamente. Pero en este momento, que ya pasé los 60 años y estoy sin trabajo, quisiera saber si tengo que seguir asumiendo esa responsabilidad. ¿Qué tenemos en esta pregunta que hace el televidente? La obligación alimentaria como tal no se extingue por cuenta de quien tiene la obligación de suministrarla. Entonces yo puedo tener 60, 70, 80 años, pero si mi hijo aún es menor de edad o cumple una de las condiciones para que, siendo mayor de edad, tenga que seguir por cuenta del padre o la madre la obligación, tiene que seguirlo haciendo. ¿Qué pasa si no tiene un ingreso? La ley presume que la persona tiene un ingreso equivalente a un salario mínimo. Sobre este salario mínimo es que se tasaría el valor de la cuota alimentaria en su momento. ¿Por qué hago esta claridad? Porque es importante saber que los alimentos no solo se le debe a los menores de edad. Hay varios grupos de personas o familiares que eventualmente se tiene que cubrir la cuota alimentaria. Por ejemplo, el mayor de 18, menor de 25, que esté cursando un programa de pregrado en una institución superior y que acredite el que está cursando ese programa. Además de eso, que sea una institución reconocida por el Ministerio de Educación. Si cumple esos requisitos, la persona, digamos, tiene ese derecho, siendo mayor de edad, pero el padre tiene esa obligación de suministrar los alimentos. Entonces, la edad del padre o la madre no es la que determina los alimentos a pagar al menor, y el no ingreso determinado del padre o la madre o del alimentante, porque no necesariamente puede ser padre o madre, tampoco es determinante, pues se tiene en cuenta el salario mínimo. O sea que en resumidas cuentas la tiene que reventar. La tiene que reventar porque estamos hablando de un derecho fundamental de un menor.
prima sobre los mayores. Entonces, los derechos de los mayores, y no podemos simplemente que un padre se abstraiga de realizar un pago de una cuota de alimentos para un sostenimiento básico de un menor, simplemente por el hecho de no estar trabajando, porque es que también hay muchos casos, Sandra, que las personas se autodenominan insolventes o se insolventan a fin de no continuar cumpliendo estas obligaciones. Exacto. Entonces, la ley no puede permitir esto porque prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso el alimentario, que es fundamental para su sostenimiento. Bueno, en ese caso, ¿se tiene que demostrar que ese dinero es invertido en eso, en el sostenimiento del menor? O supongamos, yo como madre vivo con mi hija, el papá me pasa la cuota alimentaria, yo veré en qué me gasto la plata. Lo que pasa es que hay una presunción de buena fe. Yo no puedo decirle a la madre, usted me tiene que hacer una relación y me tiene que soportar. Exacto, sopórteme los recibos. No, en la Constitución política tenemos una presunción que es de buena fe. Entonces, por lo tanto, la madre lo que tiene que hacer realmente es que de una forma responsable, porque ella tiene unas obligaciones legales, ella tiene unas obligaciones también de tipo económicas con el menor y de ser buena administradora, porque recordemos que los padres de los menores son sus representantes legales, judiciales y extrajudiciales, y en ese caso los padres administrarían los bienes del menor, que traducimos esos bienes al valor de la cuota alimentaria. Entonces, digamos que hay mecanismos donde quizá quien sepa, quien se entere que esos recursos no están siendo bien administrados, pues eventualmente pudiera solicitar un acompañamiento de bienestar familiar de la comisaría de familia a falta del defensor de familia o de la personería, pues a fin de demostrar si un menor que tiene una cuota para un sostenimiento razonable, pues no está teniendo esos elementos y ese sostenimiento y apoyo esencial en elementos pues traducidos en la cuota alimentaria que dio el padre o madre alimentante. Bueno, Leonardo, volvamos al tema de don Hernando, y es, si yo realmente demuestro que no tengo ingresos, que es mejor dicho, a duras penas como yo, ¿qué se hace ahí o cómo podría él demostrar eso? Definitivamente, como lo mencionábamos ahora, hay que reventarla de donde sea. En ese caso, don Hernando, le va a tocar hacer un gran esfuerzo, porque prima la necesidad del menor sobre la de él. O sea, no coma usted y que coma su hijo. Tiene que hacer una distribución razonable, porque es que, mira Sandra, yo te cuento algo, el padre que es mayor puede tener una dificultad económica, pero ¿qué dificultad puede tener el menor? Un menor de 10, 12 años, que la ley no permite que trabaje a esa edad. Entonces sería como transmitirle esa carga obligacional al menor. Antes, digamos que el adulto tiene la obligación de asumirlo, y recordemos que no solamente hay acciones de tipo por la vía ejecutiva, por la vía de regulación, sino también acciones penales, la inasistencia alimentaria. En este momento se están tramitando varios proyectos de ley, digamos, de cierta forma menospreciando este tipo de delitos con el único argumento que las cárceles están muy llenas. Pero digamos que ahí se está desconociendo que ese mecanismo, digamos, que se ha convertido eventualmente en un medio de presión para estos padres o madres, que normalmente son en los padres, porque usualmente los hijos o las hijas quedan es con la madre, pero normalmente se ha convertido en un mecanismo de presión para que finalmente cumpla con una obligación que debía hacerlo. Y hay muchos casos donde el padre tiene muchas propiedades y se desaparecen, no hay con qué soportar esa obligación, y finalmente en una labor de investigación que puede hacer uno como abogado, puede concluir y determinar que efectivamente la persona sí tiene, pero está evadiendo esa obligación. ¿Qué clase de acciones o demandas pueden presentarse en este tema, en el de obligaciones alimentarias? En el de alimentos, digamos, tenemos dos grandes acciones que podemos ejecutar. Tipo penal, acercarse a la fiscalía y se pone una denuncia por inasistencia alimentaria. Se inicia un proceso que es de conciliación, se hace un acompañamiento, el fiscal tiene funciones de conciliador y va a agotar el proceso. Si no se llega a un acuerdo, se iniciará pues ya todo el procedimiento penal. Y el tema civil. El tema civil o administrativo se puede, digamos, subdividir, porque el administrativo lo podemos adelantar ante la Defensoría de Familia, la Personería o la Comisaría de Familia, pero tenemos que agotarlo, digamos, según la presencia que haya en el municipio. Bienestar familiar, en subsidio está la comisaría, en subsidio la personería. Y luego de agotar este procedimiento, entonces ya se procedería
a instaurar un proceso de regulación de cuota alimentaria, que es importante hacer otra claridad. En ese tipo de la cuota alimentaria existen procesos de regulación cuando no hay un valor determinado ni acordado por conciliación, pero también está el de disminución y está el de revisión. El de revisión encierra disminución e incremento. ¿Por qué? Porque, digamos, las condiciones económicas del padre mejoraron o desmejoraron, entonces habrá que adelantar un proceso judicial ante juez de familia para que realice un ajuste a la cuota que se está trazando en ese momento. Entonces, digamos que concretamente sería acción penal y acción civil. Bueno, Leonardo, nos quedan pocos minutos, pero vamos con una pregunta de otro de nuestros televidentes aquí en Al Derecho. Un saludo cordial para el doctor, soy Carlos Mario Jaramillo y la pregunta es ¿cuál es la base para fijar la cuota alimentaria? Y si esta termina cuando el hijo cumple la mayoría de edad. La base para fijar la cuota alimentaria, digamos que se tienen que ponderar varios elementos. El primer elemento, digamos, es el nivel de vida del menor. Se tiene que observar cuál es ese nivel de vida, porque no es lo mismo, digamos, un menor que está acostumbrado a estar en un colegio de estrato alto, que está acostumbrado, digamos, a tener ciertas comodidades como ir a fútbol, ir a natación, y digamos que ese nivel de vida se pondera también porque el padre debe garantizar que lo continúe sosteniendo, excepto la condición económica del padre se modifique de tal forma que no sea posible sustentar esa capacidad de sostenimiento del menor. Y también tenemos en cuenta el ingreso del padre. Entonces, el padre que se gana un salario mínimo no le podemos exigir lo mismo a un padre que se gana 3 millones de pesos o a un padre que se gana 6 millones de pesos. Digamos que se ponderan varios factores, nivel de vida del menor, las necesidades que se tiene y adicionalmente se tiene en cuenta también ese ingreso que tiene el padre, pues para coger un valor razonable de la cuota alimentaria. Eventualmente el padre también podrá demostrar que así esté devengando un salario alto, pues que tiene unas obligaciones adicionales que no le permiten, digamos, asumir un valor superior. Ejemplo, que tiene 2, 3 hijos, además de quien está buscando esa cuota alimentaria, o que tiene ciertas obligaciones que no puede dejar de cumplir porque va a tener, digamos, de cierta forma una consecuencia grave para él. Entonces, digamos que todo eso es discutible, pero esos elementos sí se tienen que ponderar, tanto ingreso como nivel de vida del menor y los factores, digamos, externos que puedan afectar o beneficiar al padre en ese sentido. Bueno, Leonardo, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado y ayudarle a aclarar a los televidentes esos temas que se presentan cotidianamente y de los cuales surgen muchas dudas. Claro que sí, Sandra. Muchas gracias por la invitación en este programa tan importante como es Al Derecho. A los televidentes, muchas gracias. A ustedes televidentes también muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de servicio, formación y orientación que hacemos desde la televisión comunitaria y desde donde abordamos de una manera fresca estos temas de índole jurídico que se presentan en nuestra cotidianidad. Nos vemos en una próxima emisión en nuestro horario habitual. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.